bendiga muchísimo. Soy Fausta Viván, OSA del Ministerio Evangélico de la Colombia de Wiesbaden, aquí en Alemania. Y como ya sabes, hacemos meditaciones todos los días. Cuando papá nos da una meditación, venimos aquí contentísimos a compartirlas contigo. Decirte que esta meditación es especial porque la estoy haciendo desde la iglesia. Luego veré si puedo poner esta foto luego en alguna parte para que veáis. Bueno, ya conocéis nuestra iglesia, ¿verdad? El Señor es maravilloso, que nos ha dado un templo grande aquí donde podemos adorarle, exaltarle y glorificarle. Pero decirte que tú eres la verdadera iglesia de Cristo, porque Él quiere venir a vivir en ti. Coge tu Biblia, pues vamos a meditar hoy. El Señor nos ha llevado, seguimos en el libro de Juan. Hoy vamos a meditar el versículo, Juan 14, vamos a meditar el versículo del 7 al 12. Aquí, mi querido amigo, estamos viendo una conversación. Jesús está hablando con sus apóstoles y les dice así: si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Versículo 8. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Versículo 9. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos al Padre? Versículo 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Versículo 11. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras, dice Jesús. Versículo 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Versículo 13. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Versículo 14. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré, mi querido amigo. Vemos aquí que Jesús está diciendo que Él es Dios. Y como tú y yo, Felipe, preguntamos, hay esas preguntas que muchas veces uno se queda sorprendido, ¿verdad? El tema lo hemos puesto: cosas aún mayores hará si pidiereis al Padre en mi nombre. Después de esta pequeña melodía, vamos a pasar ahora a meditar cada versículo bíblico. Escucha, el versículo 7, lo que Jesús quiere decir aquí es que quiere decir: si ustedes hubieran aprendido a conocerme espiritualmente y por experiencia, se hubieran dado cuenta que yo y el Padre uno somos. Es decir, uno en esencia y unidad, y no en número. Cuando verdaderamente ve a Jesús, verdaderamente ve al Padre, como se expresó anteriormente. Ellos son uno en esencia. Pasamos a meditar el versículo 8. Mi querido amigo, tal como Felipe, todos, al menos en mayor parte, quieren ver a Dios, pero en su mayoría rechaza la única manera de verlo, que es por medio de Jesús. Entonces, esto es lo que nos quiere decir el versículo 8. Pasamos al versículo 9. Reinhold dice: no hay un buen entendimiento de Jesucristo hasta que el Padre sea realmente visto en él. La misma encarnación, ¿verdad? Si queremos saber lo que Dios es, solo tenemos que mirar al Hijo. Versículo 10. Aquí nos dice que la clave es creer. ¿Creer qué? Que las palabras que salieron de la boca del Maestro son en realidad las palabras del Padre Celestial, y el Padre hace tal por el Espíritu Santo. Pasamos al versículo 11. Aquí de nuevo coloca la fe como el vehículo y a Jesús como el objetivo. Y muestra un nivel que tendría que ser obvio a todos, ¿verdad? E incluye la observación presente también, mi querido amigo. Vamos a pasar al versículo 12. Creer en Cristo da acceso al Padre, quien hace las obras. También aquí el versículo 12 nos habla con respecto a la cantidad, ¿vale? Mira, las obras de Cristo fueron limitadas a Israel, mientras que las obras de los creyentes
cubren la totalidad del mundo, la totalidad de la tierra, el mundo completo. Mira, Jesucristo desea que sus seguidores hagan las cosas que Él hizo. Vale, hay dos partes aquí que quiero que meditemos. Mira, las cosas aún mayores incluye el evangelio personal y la realización de milagros, mi querido amigo. Se demuestra esto en las narraciones de Hechos. Te voy a leer el libro de Hechos 2:41. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000. Saltamos ahora al versículo 43. Dice así, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Pasamos al capítulo 4, versículo 33. Dice así, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos. Pasamos al capítulo 5, versículo 12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Escucha, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Te invito también a leer el libro de Marcos 16, del versículo 17 al 18. Vamos a pasar a la parte 2. Los discípulos harán cosas aún mayores, porque Jesús va a su Padre. Y luego, no solo va a su Padre, envía el poder del Espíritu Santo y contesta a las oraciones en su nombre, mi querido amigo. Las obras de los discípulos serán mayores en número y alcance, como te he dicho antes, porque van a todo el mundo. Mira, vamos a leer el libro de Juan 14:16. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Saltamos al capítulo 16, versículo 7. Dice, pero yo os digo la verdad. Escucha, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Vamos a pasar al libro de Hechos 1, versículo 8. Dice así, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vamos a pasar al capítulo 2, versículo 4. Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Como hemos leído Juan 14:14, ya lo hemos leído, ¿verdad? Vamos a pasar ahora a meditar el versículo 13. Mira, al cristiano se le otorga el poder para usar el nombre de Cristo. Pero si se observa, o sea, si prestamos atención, todo el uso de su nombre está restringido al mundo del espíritu, ¿verdad? A los creyentes nunca se les da autoridad sobre otros creyentes. También da la glorificación del Padre, y esto se lleva a cabo por la gran obra de Cristo extendida a todos los creyentes. Por eso tenemos este poder, por eso se nos otorga este poder. Mi querido amigo, vamos a pasar ahora al versículo 14. Y también, mi querido amigo, lo que está en armonía con su carácter y voluntad. Eso es lo que nos quiere decir el versículo 14, que tenemos que hacer con lo que está de acuerdo a su armonía, su carácter y voluntad. Ahora vamos a meditar qué significa si pidierais al Padre en mi nombre. Mi querido amigo, el orar en el nombre de Jesucristo implica por lo menos dos cosas que voy a leerte ahora. Mira, significa 1, orar en armonía con su persona, carácter y voluntad, lo que te he dicho que decía el versículo 14. Punto 2, orar con fe en Él y en su autoridad y con deseo, escucha, con el deseo de glorificar tanto al Padre como al Hijo. Por lo tanto, orar en el nombre de Jesucristo significa que Él contestará cualquier oración que Él mismo hubiera hecho, mi querido amigo. No la que tú quieras, sino la que Él mismo hubiera hecho. El poder de la oración no tiene límite cuando va dirigida a Jesús o al Padre en fe según su deseo. Vamos a ir finalizando esta meditación para la gloria de Dios. Mateo nos escribió aquí en su capítulo 17, versículo 20. Vemos ahí que Jesús está hablando. Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Les dijo así claramente, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará.
y nada os será imposible. Y luego Santiago también nos escribió en su capítulo 5, versículo 16, dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros para que seáis sanados, ¿verdad? La oración eficaz del justo puede y mucho. Vamos a pasar ahora a meditar el versículo 15. El ayudador, el Espíritu Santo. Mira, sus mandamientos se pueden guardar solo de una manera. El creyente tiene que hacer que Cristo sea el objeto de su fe, que dará entonces al Espíritu Santo libertad de acción para obrar dentro de nuestras vidas y ayudarnos a hacer estas cosas que debemos hacer, ¿verdad? Sin el Espíritu Santo de Dios y tú y yo sin creer en Cristo y viviendo como queremos, pues las cosas no van a funcionar. Tú y yo no podemos orar a nuestra manera y decir, bueno, yo es que sé y voy a hacer. Esto no vale. Tenemos que orar según la voluntad de Dios, según el carácter de Cristo. ¿Y cómo lo hacemos? Dejándonos llevar por el Espíritu Santo. Que Dios te bendiga muchísimo, mi querido amigo, y nos vemos mañana. Si Dios mediante, ¿verdad? Esas meditaciones nos hacen mucho bien. Un abrazo grande. Hasta luego.